viendo la musculatura de miembro inferior con los flexores de cadera y extensores de rodilla. Entonces tenemos al músculo pectíneo, al iliopsoas, que está conformado por el psoas mayor y el psoas menor, también el músculo ilíaco y por último el músculo sartorium. Ya pues en los extensores de la rodilla tenemos al cuádriceps femoral y está conformado por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Y ya estos músculos nos conforman la región anterior del muslo. Entonces, en los flexores de cadera tenemos que está el músculo pectíneo, el iliopsoas, psoas mayor y psoas menor, el ilíaco y el sartorio. Y en los extensores de la rodilla, el recto femoral y los bastos. Ya en la función del músculo iliopsoas tenemos que es el principal flexor de la articulación de la cadera, que se inserta en el trocánter menor y es importante porque hace que se produzcan menos fracturas. Luego vamos a ver lo que es el músculo pectíneo. Este ayuda en la aducción y flexión de la misma. Ya pasaremos al músculo sartorio, que lo que nos hace es flexión de la cadera y de la rodilla y también nos puede producir una rotación externa de la articulación de la cadera. Estabiliza este músculo que es el cuádriceps femoral, lo que hace es estabilizar la cabeza del fémur en la cadera y lo que nos hace es flexión de la cadera. Y pues bueno, ahora pasaremos a lo que es la región medial del muslo, también llamada las aductores de la cadera. El primer músculo es el músculo gracilis, eh, músculo aductor mayor, músculo aductor largo y aductor corto. Y por último, el obturador externo. Entonces, ya con estos músculos, lo que nos van a realizar en esta parte es aducción de la cadera. Acá como se ve en la imagen. Entonces, aparte de estas funciones, el obturador externo también hace una rotación externa de la cadera, como se observa ahí. Ya pues el músculo gracilis hace aducción y flexiona el miembro inferior. Ya pues el músculo aductor mayor, extensión de la cadera. Y finalmente el músculo aductor corto que participa en la flexión de la cadera. A continuación veremos los músculos del muslo posterior que son extensores de cadera y flexor de rodilla. El primero de ellos es el músculo semimembranoso, luego el músculo semitendinoso y finalmente el músculo bíceps femoral. Observándolos desde medial hacia lateral es importante porque el origen de ellos es en la tuberosidad isquiática y se inserta en diferentes zonas de la tibia. Para ver la acción de estos músculos tenemos que el semitendinoso y semimembranoso son los principales extensores de la cadera, hacen flexión del miembro inferior, hacen una rotación medial cuando la rodilla está flexionada. Ya el músculo bíceps femoral lo que nos hace es flexionar la pierna y finalmente produce una rotación externa. Ahora veremos los músculos de la región glútea, comenzando por el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Luego veremos el músculo piriforme, el obturador interno, el obturador, los gemelos superiores y el gemelo inferior y por último el músculo cuadrado femoral. Entonces, estos son los músculos pues que conforman la región glútea o los aductores de la cadera. Viendo ya los movimientos, tenemos que el glúteo mayor hace una extensión de cadera, luego que el glúteo medio junto con el glúteo menor y el tensor de la fascia lata
participan en la abducción y rotación medial de la cadera, dándole así un soporte, una estabilización al miembro inferior. Y pues es importante porque este músculo se origina y llega al tracto iliotibial. Luego pues tenemos a estos músculos que nos realizan la extensión de la cadera, los cuales son el piriforme, obturador interno y externo, el gemelo superior y el gemelo inferior. Ahora estudiaremos los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna, iniciando con el tibial anterior, luego el extensor largo de los dedos, luego el extensor largo de la luz y el tercer peroneo. Ya viendo el compartimento lateral, encontramos al fibular o peroneo largo y al peroneo corto. Entonces, a manera de recordar, es importante que estos son los músculos de la parte lateral y anterior de la pierna. Ahora vamos a ver lo que son los movimientos o las acciones que realizan. Entonces, el tibial anterior produce una dorsiflexión del tobillo y pues también realiza una inversión del pie. Luego está el extensor largo de los dedos que nos produce una extensión de los 4 dedos y una dorsiflexión del tobillo. Luego vamos a ver al músculo extensor largo de la luz que nos produce una extensión del primer dedo y una dorsiflexión del tobillo. Y ya por último, el tercer peroneo hace una dorsiflexión y eversión del pie. Ya en el compartimento lateral, el peroneo corto y largo hacen eversión del pie y una flexión plantar débil del tobillo. Y finalmente veremos el compartimento posterior de la pierna. Para esto retiramos el gastrocnemio, el tendón de Aquiles y el músculo sóleo, también con el cuadrado plantar. Y en zona profunda encontramos al músculo popliteo, al flexor largo de la luz, al flexor largo de los dedos y al músculo tibial posterior. Y ahora observando la cosa desde un compartimento posterior a superficial, tenemos al músculo tibial posterior, al músculo flexor largo de los dedos, al músculo flexor de la luz y al músculo popliteo. Y ya en el compartimento superficial, músculo cuadrado plantar, el sóleo y los gastrocnemios. Yéndonos a lo que es la acción o los movimientos de estos músculos, tenemos que en conjunto ellos realizan una flexión plantar. Pero ya yéndonos a la parte individual de cada músculo, vemos que el gastrocnemio realiza una flexión plantar y una flexión de la rodilla. Luego el músculo sóleo participa en flexión plantar y estabilización del pie. Y el músculo plantar asiste de manera débil en la flexión plantar junto al gastrocnemio. Ya en la zona o el compartimento profundo, el primer músculo es el popliteo. Participa de manera débil en la flexión de rodilla y permite una rotación interna de la tibia. El flexor largo del hallux o del primer dedo hace una flexión plantar y flexiona todas las articulaciones del primer dedo. Luego el flexor largo de los dedos flexiona los 4 dedos laterales y participa en la flexión plantar del tobillo. Y ya finalmente tenemos al músculo tibial posterior que realiza una flexión plantar de tobillo y una inversión del pie.